todos, como siempre bienvenidos a nuestra clase de física de octavo. Para esta semana tenemos como propósito identificar los fenómenos ondulatorios en la formación de fenómenos naturales. Antes de comenzarlos, nos ponemos en presencia de Dios. Acordemos que estamos en la santa presencia de Dios y oremos su santo nombre. ¿Listo? Entonces en cualquier momento, ya saben, pueden parar el video, tomar apuntes. La idea es que tomen la mayor cantidad de apuntes posibles. Y recuerden que, como siempre, nuestra asistencia va a ser a través del quiz en aplicación en modo, el cual estará habilitado solamente el día de la clase, dependiendo el curso. Por ejemplo, si tienen clase el 2 de junio, solamente estará habilitado para ese día. Como enseñanzas tenemos estas dos enseñanzas que aparecen en la pantalla. Y la contextualización dice lo siguiente: los fenómenos acústicos son consecuencia de algunos efectos auditivos provocados por el sonido. Algunos de ellos son la absorción, la reflexión, refracción, difracción, interferencia y pulsaciones. El día de hoy nos vamos a concentrar en algunos fenómenos. Algunos de ellos ya los trabajamos incluso, como la reflexión, refracción y difracción. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más. Listón. Entonces el listón tiene esas tres preguntas. La primera es: ¿cómo afecta el medio de propagación la dirección de una onda? La segunda: ¿qué fenómeno ondulatorio explica el eco y la reverberación? Vamos a ver si lo mismo o en qué se diferencia. Y la tercera es: ¿cuál es la función del eco en los animales? Entonces vamos a comenzar con el primer fenómeno del sonido o acústico. Realmente son todos estos fenómenos no solamente son acústicos, sino también son ópticos. Vamos a ver en el siguiente periodo. Sin embargo, pues en el siguiente periodo, pues como nuestro gran tema es la acústica, nos vamos a concentrar en su aplicación en la acústica. Entonces, las opciones, o se conoce como definición, cuando una onda de sonido golpea una de las superficies de una habitación, o también puede ser una pared cualquiera, solamente una habitación. También puede, incluso algunos árboles también tienen capacidad de absorción, especialmente aquellos árboles o plantas que son huecas, como en el caso del bambú, por ejemplo. Parte del sonido se refleja, como vemos aquí. Una parte del sonido incide, una pequeña parte es reflejada, otra es transmitida, pero una gran parte de esta onda es absorbida. Bueno, y muchos de ustedes preguntarán: ¿y eso qué aplicación tiene en la vida real? Pues bastante. Nomás miremos algunos apartamentos modernos donde la capacidad de absorción de las paredes es muy baja, y por lo tanto se escucha al vecino, se escucha el vecino de arriba, el vecino de abajo, incluso los vecinos de los lados. Por ello, en las edificaciones mucho más sofisticadas, o incluso como un teatro, las paredes son hechas de un material especial. E incluso cuando las superficies son hechas con superboard, o una placa de yeso cartón, como la conocen algunos, tienen algún tipo de aislante. Ese aislante, aparte de ser acústico, también funciona para la luz, es decir, también funciona en el sentido térmico. Sin embargo, en edificaciones, digamos, mucho más rústicas, esta capa de aislamiento no se tiene en cuenta. Esta capa que estoy señalando acá, la que está en color amarillito. Por ello es importante que cuando se construyen edificaciones, las personas encargadas, que en este caso van a ser los ingenieros, tienen ciertos estudios para poder aislar el sonido. Es decir, que usted no escuche a su vecino, no escuche al inquilino que está en la parte de abajo y arriba. Vamos con el segundo, la reflexión. Y ya lo hicimos en la lectura anterior, sin embargo voy a retomar en un concepto muy pequeño. Es un fenómeno que se produce cuando las ondas sonoras llegan hasta un elemento que se opone a su propagación y se refleja. Un ejemplo de esto es típicamente el sonar en bueno, aunque los aviones también tienen un tipo de sonar. Digamos que nos vamos a concentrar sobre todo en el sonar de los barcos y los submarinos, pero también, y que fue basado obviamente en el sonar de los delfines. Más adelante vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, ocurre que cuando uno grita y hay una pared enfrente o algún tipo de superficie, esta onda acústica
choca y finalmente se devuelve, ocasionando lo que conocemos comúnmente como eco, aunque en habitaciones pequeñas ocurre la reverberación, que vamos a ver qué es la diferencia entre el eco y la reverberación. Pero básicamente es eso, cuando una onda es emitida y finalmente choca y se devuelve, ocasionando lo que llamamos eco. Podemos decir que la reflexión es un tipo de eco. ¿Listo? Entonces vamos a mirar los dos tipos de reflexión más común en la acústica. La primera de ellas se llama el eco, donde la onda se demora más de 0,1 segundos en llegar a nuestros oídos. Entonces, en el segundo número 0, emitimos la onda y se demora más de 0,1 segundos en llegar nuevamente a nuestros oídos. Para que ocurra esto se necesitan dos cosas. Que se demore, para que ocurra el eco. Lo primero es que tiene que demorar más de 0,1 segundos. Y lo segundo, que la pared o el objeto que genera el eco tiene que estar a más de 17 metros. Esa es la condición para que se genere el eco. Si hay menos de 17 metros, vamos a ver que no se genera el famoso eco, sobre todo en nosotros los humanos, ¿no? Los animales, sobre todo los murciélagos y los delfines, generan eco a unas distancias mucho menores. Entonces, esas dos condiciones, ¿listo? Y la segunda aplicación es la reverberación. Y se necesitan también dos condiciones. Primero, que el sonido tiene que demorarse menos de 0,1 segundos y que la distancia tiene que ser menor a 17 metros. Normalmente nosotros siempre estamos en este tipo de aplicaciones, reverberación, donde en un salón de clase, en la sala con nuestros padres, en nuestro cuarto, donde varias personas están hablando, las ondas acústicas chocan contra las paredes y finalmente vuelven a nuestros oídos. Hay un sonido directo y hay un sonido reflejado, pero ¿por qué no vemos o no escuchamos un eco de la persona que está al frente? Esa es la gran diferencia entre la reverberación y el eco, que cuando el sonido dura más de 0,1 segundos y está a una distancia mayor a 17 metros, escuchamos varias voces, lo que conocemos como eco. Es decir, no reconocemos que esa voz provenga de esa persona, aunque lo intuimos. Pero en la reverberación, como el sonido dura menos de 0,1 segundos y en la distancia menor a 17 metros, nuestros oídos no escuchan esa segunda voz que escucháramos en el eco, sino que nuestro oído omite ese sonido reflejado y directamente asumimos el sonido directo. Vamos a ver ahora la función del eco en los animales. Ya sabemos que la diferencia entre eco y reverberación. Sin embargo, como lo dije anteriormente, en los delfines, ballenas y en los murciélagos, el eco puede ocurrir a una menor distancia, debido a que ellos tienen una capacidad conocida como ecolocalización. Esta capacidad lo que hace básicamente es que ellos emiten un sonido a través de su boca y su nariz hasta un objetivo. En este caso, el murciélago está mandando esta onda sonora a la mariposa que está al frente, realmente es una polillita, se alimenta sobre todo de polillas, y luego esa onda es reflejada al murciélago. Ya vamos a ver más adelante qué se necesita para que el murciélago finalmente case a la polillita. Ocurre lo mismo con los delfines en el agua. Ellos emiten unas ondas a través de un chasquido. Esas ondas llegan a los peces y luego se devuelven. Muchos de los peces no pueden percibir esos sonidos debido a que son sonidos de ultrasonido, como lo vimos anteriormente. Y el humano, como siempre, pues se basó en la naturaleza para hacer sus adelantos tecnológicos. En este caso, nuestro adelanto tecnológico es el sonar en los barcos y toda la parte marina que hay. ¿Listo? En toda la parte marina se basó el humano. Por eso los submarinos no chocan con las playas y saben en qué momento pueden llegar a callar. Por eso ese adelanto llevó a que durante la Segunda Guerra Mundial varios de los aliados pudieran llegar a las playas alemanas. Una de las tantas aplicaciones históricas.
Función de los ecos en los animales. Entonces, no solamente los delfines en este caso, por ejemplo, reconocen la, los ultrasonidos. Nosotros no alcanzamos a reconocer esto, pero algunos animales sí, especialmente aquellos animales que han sido depravados, por decir así, por el murciélago. En este caso, las polillas son un claro ejemplo de ellos, aunque también están los escarabajos y los grifos. Ellos han evolucionado para sentir o percibir este ultrasonido y por ejemplo la polilla hace bailes en zigzag para evadir y confundir al murciélago. Algunas especies incluso de polillas hacen un pequeño chasquido donde lo que hacen es cortar la onda sonora y confundir al murciélago. Eso hace parte de la evolución. Ya debido a que el murciélago pues, avanzó tanto o evolucionó tanto en la ecolocalización, pues, la polilla también evolucionó para evitar este ataque. Entonces, ¿qué fenómenos están presentes en la ecolocalización? Básicamente son cuatro. Recordemos que la ecolocalización hace parte de la reflexión. Sin embargo, hay tres fenómenos más o igual de importantes para que la ecolocalización se dé en los animales. El primero es la intensidad. El segundo es el tiempo. Cuánto se tarda la onda en ir y volver. Y el último la frecuencia, debido a que cuando por ejemplo los delfines cazan en manada, todos tienen una frecuencia un poco diferente, pero ellos suelen saber cuál es la frecuencia de su familia. Recuerde que ellos andan en familias. Y o cuando es una frecuencia de un delfín enemigo. Eso permite recrear una imagen virtual en los delfines y los murciélagos en el cerebro para saber en qué distancia, qué tamaño y qué características tiene la presa. Para saber si pueden o no finalmente cazarla o no. Recuerden que, por ejemplo, los delfines, sobre todo las orcas, incluso depredan tiburones, que se dice que es el animal supuestamente más asesino y no. Algunos delfines depredan los tiburones, incluso el tiburón blanco. Bueno, y aquí volvemos otra vez. La diferencia entre eco y reverberación, sobre todo nosotros los humanos, es que el eco, eh, el sonido directo se distingue del sonido reflejado, mientras que en la reverberación el sonido directo no se distingue del sonido reflejado, como lo decía anteriormente. En este tiene que durar menos de 0,1 segundos y en este más de 0,1 segundos. Por ejemplo, cuando tenemos un apartamento solo o una casa sola y gritamos, el sonido puede durar más de 0,1 segundos a pesar de que estamos a menos de 17 metros. Pero como dura más, sí podemos escuchar los ecos con claridad. ¿Listo? La siguiente eh, propiedad que vamos a ver es la refracción. Y la refracción básicamente corresponde a la curvatura de las ondas sonoras cuando pasan de un medio a otro. Igual que en la lectura anterior, vamos a explicar rápidamente eso. Cuando hay aire frío, la velocidad del sonido es mucho más lenta, mientras que cuando hay aire caliente, la velocidad del sonido es mucho más rápida. La siguiente clase igual vamos a retomar un poco sobre esto, pero explicándolo cuando el sonido cambia de aire a agua y vamos a decirlo un poco más conciso. El aire, el sonido viaja mucho más lento en los estados gaseosos y mucho más rápido en los estados líquidos y aún más rápido en los estados sólidos. Por eso es que los teléfonos antiguos estaban hechos de cable y especialmente un conductor, debido a que el sonido viaja muy rápido a través de estos conductores sólidos. Por eso es que, por ejemplo, los delfines, el sonido de los delfines es mucho más rápido, tiene una mayor velocidad dentro del agua que fuera del agua. Por eso dentro del agua escuchamos unos chasquidos, mientras que fuera del agua escuchamos un sonido muy particular de ellos. ¿Listo? Bueno, cuando hay un día caluroso, el sonido emitido suele curvarse hacia arriba. ¿Listo? Y cuando hay un día muy frío, el sonido tiende a curvarse hacia abajo. ¿Por qué? Como lo expliqué anteriormente, cuando el día es caluroso, pues el aire viaja a una velocidad mucho más rápido, por eso sube. Cuando el día es muy frío, el aire se curva hacia abajo debido a que la velocidad es muy lenta. Por eso aquí en la imagen se ve claramente
que por más que el muchacho en el día que lo está tocando la trompeta, pues no va a despertar al otro señor en el árbol. En un día frío seguramente sí. El siguiente que vamos a ver es la difracción. Y la difracción es un fenómeno ondulatorio muy particular, porque tiene que ver también mucho con el sonido, con el primero que vimos, que fue la absorción. Debido a que cuando un material es muy poroso o tiene, entre comillas, baja absorción, puede pasar el sonido rápidamente, como en este ejemplo que está por acá, mire, o este ejemplo que está por acá. Mientras que cuando un sonido es bien construido, como esta pared que está acá, él realmente tiene que encontrar un agujero, en este caso por arriba, para poder llegar acá. Por ejemplo, si tenemos en una casa, hay una pared en ladrillo y otra en bloque, en el bloque pasa rápidamente porque el material es muy poroso. Mientras que en una pared hecha de ladrillo, el material es poco poroso. Por lo tanto, la difracción es muy baja. En el colegio tenemos un ejemplo claro en los salones del segundo piso y es que como hay un espacio realmente grande en la parte superior, pues pasa lo que está pasando. Cuando un salón grita mucho, pues todo el sonido pasa al otro lado. Eso se conoce como difracción. Básicamente, para que ocurra difracción tiene que haber un material poroso o un agujero, donde una persona grita o habla y la onda sonora pasa por cualquier lado, intenta evadir para pasar al otro lado. Básicamente es eso. Hay unas, obviamente cuando normalmente pasa que hay una parte que se difracta y otra parte que se refleja, es decir, se devuelve al emisor. ¿Listo? Básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Son los fenómenos que vamos a analizar. Faltan dos fenómenos, pero vamos a verlo mucho más adelante. Realmente son fenómenos mucho más estudiados en la parte óptica que en la parte acústica. Como siempre, viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Recuerden chicos hacer el quiz. Por favor, ponerse al día. No he subido todas las notas las subiré este viernes. Aún estoy esperando que algunos no han enviado la actividad anterior. Entonces por eso no he podido subir algunas notas. Como siempre, entonces muchísimas gracias y recuerden tomarse la cuarentena muy en serio.